Recordemos que nos encontramos en la primera unidad, que es Introducción a la Logística y Cadena de Suministros, y el siguiente y último punto de la primera unidad es los tipos de cadenas de suministro. La primera de ellas, la cadena tradicional, idóneo para pequeñas empresas sin necesidad de gran control sobre su producción. Carece de un flujo de información continua entre sus fases, razón por la cual actúan de manera independiente. En este tipo de cadenas se emiten pedidos basándose únicamente en su propio nivel de inventario sin considerar la situación de los otros miembros. La única información que un miembro genérico recibe de sus socios son los pedidos de su cliente directo. El proveedor prevé la tendencia del mercado únicamente en función de los pedidos que recibe desde el minorista. Una cadena de suministro tradicional está impulsada por la producción, donde las partes interesadas carecen de conocimientos técnicos, tecnología y capacidades competitivas y organizativas para cumplir los requerimientos del mercado por seguridad, calidad, consistencia y puntualidad del suministro, así como el capital para invertir en nuevas tecnologías para mejorar sus prácticas. Entonces podemos concluir que una cadena de suministros tradicional pues carece, ¿verdad? Carece porque estamos hablando de empresas pequeñas donde probablemente pues no van a tener ese presupuesto disponible para invertir en tecnología. Y si lo vemos en lo que es el diagrama que vemos en esta presentación, cómo fluye la información, esa carencia de información que lo decíamos, como está en gran medida impulsada por el producción, o sea, por producir. Se recibe un pedido y se genera la producción y cada quien recibe solamente esa parte del número, pero va con retrasos. Dicha información, conforme le llega del cliente, pues le llega al minorista y así va moviéndose dicha información, ¿no? Va con un retraso. ¿Ok? Y ahorita lo vamos a entender un poquito más cuando veamos las siguientes dos tipos de cadenas. Y pues entonces se carece de bastantes. Podemos concluir que en una cadena de suministro tradicional se caracteriza por presentarse en mayor parte en las empresas pequeñas, que carece de un flujo de información entre sus fases, tal como lo podemos ver en el diagrama, y dicha carencia genera retrasos en los tiempos de producción y de transporte, así como a los eventuales retrasos pues, en todo el flujo de la información, mismos retrasos que contribuyen inevitablemente a generar relaciones asincrónomas y desorganización en la cadena de suministro, es decir, que todos los involucrados de la cadena no cuentan con la misma información. La siguiente cadena de suministro es la cadena de suministro compartida, que al contrario de la cadena de suministro tradicional, pues esta cadena dispone de una base de datos definida para brindar información a cada fase, aunque siga permitiendo la toma de decisiones individual y altísimos márgenes de autonomía. Entonces, en este tipo de cadena de suministro, los eslabones involucrados, que son todas las empresas, en el proceso de fabricación, también toman decisiones de manera individual. Pero hay una diferencia comparada con la tradicional. Tienen una base de datos bien definida donde se puede tener acceso a toda la información y a las diferentes decisiones que se han ido tomando durante la fabricación. Y si vemos la línea que es la información, o sea, todos conocemos los materiales, los productos, los servicios, los medios de pago e información. O sea, tenemos a la mano en este tipo de cadena de suministros toda la información para seguir haciendo la toma de decisiones, pero cada quien o cada eslabón de forma individual. Y la tercera cadena de suministro, pues es la sincronizada,
En este caso, no solo la información es compartida en todas las fases, sino que todos obedecen al mismo mandato y operan de manera sincronizada, o sea, centralizada. Esto solo es posible mediante redes logísticas fuertemente basadas en la tecnología. En esta cadena, los miembros efectúan pedidas de modo coordinado y los miembros se transmiten información en tiempo real sobre sus niveles de inventario, productos y datos de ventas al consumidor. El proveedor emite las órdenes de producción en función de la demanda del mercado y considerando todos los inventarios de la cadena como un único inventario. Entonces tenemos tres tipos de cadenas: la tradicional, compartida y sincronizada, y se diferencian por su flujo de información, así como el tamaño de la empresa. Puesto que una cadena de suministros tradicional se ha de presentar en una empresa pequeña de manera desorganizada y en una grande empresa una cadena de suministro sincronizada con toda la información en tiempo real, puesto que eso requiere de un presupuesto disponible para el uso de las tecnologías.